Feliz ingreso de Neptuno en Aries. Este domingo 30 de marzo ingresa Neptuno en el signo de Aries y se queda por la friolera de 12 años. Acabo de encender un pequeño fuego para representar simbólicamente este nuevo inicio que es realmente espectacular en términos históricos, es muy importante y además forma parte de algo que os presenté un poquito en el anterior vídeo acerca de resumen de 2025 en 33 minutos. Bien, entonces voy a estar hablando acerca de cuestiones extremadamente amplias y diversas y profundas. Es una cuestión absolutamente apasionante, espero que os quedéis, os invito a quedaros. Quedaros, os lo digo directamente, quedaros porque esto es apasionante. Vamos a estar hablando acerca de todo, desde sexo hasta agricultura, pasando por moda, música, política y las cuestiones trascendentes en nuestra psique personal y colectiva que nos movilizan hacia la acción y la experiencia y que nos dan un sentido profundo de lo que es estar vivos ahora mismo en el planeta Tierra. Os quiero decir desde ya que esto es una oportunidad de nuevos inicios, de nuevos arranques, de nuevos comienzos espectacular, pero vamos un poquito con lo técnico primero. Vamos allá. Básicamente lo que está empezando ahora es que este 30 de marzo un planeta transpersonal como es Neptuno, un planeta que representa cuestiones muy profundas de nuestra psique, entra en nada menos que en el primer signo de la gran rueda de la vida. Esto es extremadamente significativo porque cada vez que entra un planeta, el que fuera, en el primer signo, suceden cosas que tienen que ver con un nuevo comienzo. Entonces, este nuevo comienzo, en este caso, es de un proceso que empezó hace 165 años, porque eso es el tiempo que tarda Neptuno en dar una vuelta completa al Sol y por tanto a nuestro zodiaco, que es un espacio alrededor de la Tierra. Bien, entonces, la última vez que tuvimos novedades importantes sobre Neptuno era el año 2011, que era cuando entraba en el signo anterior, en Piscis. Y esto fue muy importante porque tenemos que decirlo que Piscis realmente es el signo donde Neptuno se encuentra en su lugar. En este signo Neptuno ha podido, digamos así, hacer su trabajo, su rol dentro de la personalidad de una manera lo más fluida posible y sin restricciones y sin límites. ¿Eso es bueno o es malo? Bueno, depende, pero es mucho de Neptuno y es mucha energía de Piscis. Aunque Neptuno en Piscis podía parecer que tenía más importancia a nivel técnico, tenemos que decir que cuando entra en el primer signo de todos, del zodiaco, es como si fuera a ser un revivir de algo muy trascendente. Porque no es su signo regente, pero siendo el primer signo del zodiaco, podemos decir que empieza algo que es completamente trascendente, relevante y que se va a notar durante todo ese tiempo de manera muy, muy clara, muy fuerte. Entonces, lo primero que os quiero decir es que si estáis viendo este vídeo antes del evento, antes del domingo 30 de marzo, por favor, prestad muchísima atención a la transición. Pensad un momento que fuera hace 12 años, por ejemplo, o el mismo 2011 cuando ingresó en Piscis. Daros cuenta de que eso es un eslabón de tiempo en el que ha pasado muchísimas cosas en tu vida, ¿no es cierto? Pues entonces, de alguna manera, prepárate psíquicamente, emocionalmente, a nivel de atención para observar los cambios que notes. Va a ser muy interesante. Después, poco a poco, se irá convirtiendo en la normalidad, pasará a formar parte de lo que ya das por asentado y sin embargo durante un tiempo va a ser completamente nuevo y cuanto más conciencia tienes de esa novedad, más completamente vas a poder vivir la oportunidad positiva que trae Neptuno en Aries. Bien, el recorrido que hace Neptuno, ya os lo he dicho, es de 165 años. La última vez que cambió de signo se produjo
un evento mundial que fue muy relevante, que fue la entrada de aguas de la estación nuclear de Fukushima, ¿os acordáis, verdad? Con el terremoto que hubo, el maremoto, que se dañaron las estructuras de la estación de Fukushima y eso entró al mar. De alguna manera también tenía que ver con Urano en Aries, que había entrado hace poquísimo, porque en 2011 se produjeron esos dos ingresos en el espacio de 3 semanas y fue muy notable. Y lo que os vengo a decir con esto es que siempre cerca de un nuevo ingreso de un planeta transpersonal, pues suceden cosas en el mundo que son un poco el indicativo de por dónde van las cosas. Entonces es muy interesante captar cambios de tendencia, de moda, de personajes públicos, de quién destaca, qué sucede en torno a estos días. Y eso es lo que os invito a hacer a las personas que estáis viendo el vídeo antes. Para las personas que lo estáis viendo después, pues también. Lo que pasa que ya no es tan fácil ni interesante ni divertido. Bien. ¿Para qué signos esto es más importante? Bueno, básicamente, para todas las personas que tenéis planetas cerca del principio de Libra, el principio de Capricornio o el principio de Cáncer, todo esto va a ser muy relevante, lo vais a poder notar en primera persona. Pero yo voy a destacar especialmente el caso de las personas que tenéis el ascendente, el descendente, el fondo cielo o el medio cielo en el signo de Aries. Esas personas sí que vais a notar cambios personales de mayor envergadura. Y luego, también decir muy importante, lo más importante a nivel personal para notar estos cambios está en que identifiques en qué casa astrológica tienes el grado 0 de Aries, ¿vale? Lo más importante es esto. 3 pistas te voy a dar. ¿En qué casa? La pregunta. ¿En qué casa tienes el grado 0 de Aries? Segunda pregunta. ¿Qué aspectos forma el grado 0 de Aries con el resto de tu carta? ¿Tienes, por ejemplo, planetas al principio de Libra, Cáncer o Capricornio, o al principio de Leo y Sagitario, que son los otros signos de fuego? ¿Tienes planetas al principio de Acuario o de Géminis? Bien, pues esos puntos son los que van a recibir la activación con más fuerza y de manera más clara. Ahí es donde sí que lo vas a notar. Y luego, por último, tercer factor, ¿dónde tienes Marte? Porque Marte es el planeta regente de Aries. Entonces hay una cadena psicológica de automatismo puro entre lo que es tu forma de vivir Aries relacionada con tu forma de vivir Marte. Marte lo vives de manera mucho más carnal, corporal, biológica y evidente. Tanto si lo vives de manera interiorizada como algo propio, algo a lo cual tú accedes, o algo que a lo mejor lo proyectas y dices, son los demás, son los demás. Pero Marte se nota en tu vida de manera muy personal. Lo digo porque los planetas transpersonales no se suelen notar tanto. Los planetas transpersonales, como son Urano, Neptuno y Plutón, representan cuestiones profundas de la psique y de la evolución. Representan algo como que está estirando nuestras percepciones y nuestro sentido de la realidad hacia un campo más amplio en el que somos parte del universo y de hecho incluso somos la totalidad del universo con sus posibilidades. Y eso suena seguramente atractivo, suena como que hay una oportunidad, pero no hay garantías de que sea fácil el itinerario, porque primero para abrirse tanto tiene que haber realmente unos pasos previos que tienen que ver con una personalidad bien formada, con una capacidad de autocuidados y de amor propio, efectividad en el mundo, etcétera, que tienen que ver con otros planetas. Por eso, Neptuno, en su ingreso en Aries, no lo vamos a notar tanto a nivel personal, a menos que sigamos este hilo de factores que os acabo de decir. Os lo recuerdo. ¿Dónde tienes el grado 0 de Aries? ¿Qué aspectos forma con otros planetas de tu carta astral? ¿Y dónde está Marte, que es el planeta regente de Aries? Si prestas atención a todo esto, ahí sí que vas a notar cambios muy interesantes. Y para entenderlo está el resto de este vídeo. O sea que vamos a ir entrando en materia poco a poco. Bien, vale.
Pero antes, dejar por favor que alimente un poco este fuego, porque como vais a estar entendiendo, Aries tiene todo que ver con la chispa, pero no tiene nada que ver con la continuidad. Entonces, me gustaría que este fuego durase un poquito más porque me acompaña bien, pero al mismo tiempo lo vamos a tratar como un símbolo de lo ariano, que lo ariano son chispas, no son llamas estables, no es una barbacoa, es lo que empieza una barbacoa, no es un fuego pasional entre dos personas, es la primera chispa entre dos personas, no es un fuego, la idea del plasma sagitariano que se extiende lejos y fuerte. No, 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 no. Esto es la chispa, la primera chispa de todas, la que lo empieza todo, la que lo arranca todo. Entonces, bueno, si el fuego no dura mucho, es perfecto para el vídeo. Porque Aries no tiene durabilidad, no tiene duración. Bueno, vamos a continuar entonces. Ya tenemos más llama. Y vais a ir entendiendo por qué he querido tener llamas y chispas mientras hago este vídeo. Bien, el principio del zodiaco, el principio de la vida. Se activa literalmente un nuevo sentido de la vida, una nueva visión espiritual de lo que es el para qué estamos aquí, cómo formamos parte de, llámale, algo trascendente. Puedes llamarle Dios, diosa, divinidad. ¿Cómo formas parte de aquello que te remite a la conexión? ¿Cómo formas parte de aquello que te remite a ser una gota de un océano en el que el océano te incluye y eres significativo, significativa? ¿Cómo te conectas a todo eso? Música, arte, una obra personal en la vida, algo por lo cual te sacrificas y te entregas, una causa de salvación personal, colectiva, tu sentido íntimo con la magia y lo espiritual. ¿Cómo te conectas con todo eso? Pues todo eso es Neptuno, ¿vale? Pues imagínate que el propósito de Neptuno es básicamente espiritualizar y traer un sentido de unión, recordar que a pesar de la libertad personal, de las diferencias, de las formas, de los cuerpos distintos, de los instintos diferentes, a pesar de todo eso, en un nivel siempre eres uno. Siempre, por más que seas especial, diferente, eres parte de la totalidad, eres la totalidad. Y desde ahí sientes y amas y deseas profundamente el perdón, la superación del sufrimiento en todos los seres, porque si tú eres todos los seres, no quieres que haya sufrimiento y dolor en los demás, sino felicidad, dicha, gratitud, rendición, entrega, amor incondicional. Vale, pues todo esto es lo que representa Neptuno. ¿Qué sucede cuando esto entra en el signo que tiene que ver con la chispa, con el arranque, con el vamos a empezar la fiesta, vamos a empezar la vida, voy a germinar, voy a brotar, voy a iniciar? Bueno, pues que de alguna manera para la humanidad durante 165 años, hasta que Neptuno dé la vuelta completa, se va a crear otro nuevo sentido de la realidad. Y eso es a lo que estamos atendiendo. Entonces, vamos con interpretaciones. ¿Vale? Vamos a empezar las interpretaciones. Recordad que Neptuno, al ser tan transpersonal, como os acabo de explicar, no puede representar a la conducta. No es algo que tenga que ver con el comportamiento del cuerpo, el instinto, los razonamientos, pero es en cambio, ahí se va cayendo mi fuego ariano, es en cambio algo que está detrás de la conducta. Esto es lo importante. Neptuno en Aries nos habla de cuestiones que están detrás de muchísimas conductas que van a ir empezando. Entonces, vamos a empezar directamente por lo negativo, ¿vale?
¿Cuáles son las posibilidades negativas? Pues mira, Neptuno rige el escapismo, porque ¿quién es capaz de decir que no a esa tentación, anhelo de ser uno con la vida, en el que de alguna manera se acaba el sufrimiento, se acaba la separación, la soledad, y hay un regreso místico maravilloso a la unión, donde todo está perdonado y en dicha? ¿Quién no anhela eso? Pues quien diga que no, seguramente no es consciente de cómo vive a Neptuno, y es posible que sea una persona muy neptuniana precisamente. Pero todas las personas, de una manera u otra, espiritual, religiosa o artística, anhelamos esto. Entonces, el hecho de que eso sea tan fuerte que a veces nos supera, nos lleva al escapismo. Entonces, el escapismo de Neptuno en Aries tiene que ver con el impulso personal. Ahora, la primera cosa, ¿vale? Yo me entrego al impulso personal y ya me libero de la separación. Es decir, en caso de duda, en caso de sentimientos de dolor, me entrego al impulso. 2, y esta es muy importante, las fantasías de salvación individual. Esto va a ser clarísimo. O sea, si yo me salvo a través de mi acción, mi avance, mi supervivencia, ya nos hemos salvado todos y todas. Todo está bien. Bueno, daros cuenta de lo engañoso y de lo contradictorio que es esto, porque Neptuno tiene que ver con todos y todas desaparecer en una misma totalidad. Pero Aries tiene que ver con todo lo contrario. Aries es la chispa del instinto personal que habita en cada ser diferente, en cada cuerpo, en cada sistema biológico distinto y autónomo, independiente, y tiene que ver con algo completamente contrario a la unión y la indiferenciación de los seres. Tiene que ver con lo que es absoluta y totalmente personal. Yo, ¿vale? Yo, mi músculo. Y, en fin, lo que no voy a decir por educación, pero vaya, que ya está, totalmente yo, ¿vale? Entonces, que todos y todas nos salvemos a través de esa acción de tipo instintivo personal, ya está creando un tipo de contraste y una gran diferencia entre la agenda pura de Neptuno, ¿no? Entonces, bueno, allí hay algo que muchas veces nos va a salir muy caro estos 12 años, seguramente. Las fantasías de salvación individual. Vamos a comprender esto un poco más si pensamos en los signos que están en tensión con Aries, ¿vale? Los signos que están en tensión con Aries son Libra, que tiene mucho que ver con la experiencia social. Pues Neptuno en Aries va a cancelar en gran medida lo que es la experiencia. Luego, también está en cuadratura con Capricornio. Pues Neptuno en Aries va a cancelar en gran medida todo lo que es la experiencia histórica e institucional representada por Capricornio. También va a cancelar en parte lo que son las referencias de tipo canceriano, que es otro signo que está en tensión con Aries. Y esto representa, pues, aunque es verdad que Júpiter va a estar en Cáncer y eso va a cambiar bastante las cosas para el signo de Cáncer. Pero lo que es la experiencia social de Libra y la experiencia histórica e institucional de Capricornio, ambas se van a ver muy disminuidas. Esto quiere decir que todo lo que es la política del Estado, las corporaciones, las estructuras de organización que usamos las personas de momento, para bien y para mal, se van a ver disminuidas, porque la fantasía, la idealización de salvación personal va a ser mucho a costa del olvido y el sacrificio de lo capricorniano y de lo libriano. Eso no es siempre positivo, porque en lo libriano tenemos mucha experiencia social positiva que se va a poder cancelar. Muchas cuestiones del contrato social que tenemos pues, a nivel formal, institucional, pero también a nivel histórico y de convivencia entre personas. Para bien y para mal, vamos a perder gran parte de las referencias que teníamos hasta ahora.
Y idealmente, si la consciencia evoluciona, lo que debería pasar es que lo positivo que hemos logrado en Libra y en Capricornio y en Cáncer, deberíamos saber conservarlo. ¿Qué sucede? Pues que la consciencia no está garantizada. Es lo único que no sale en la carta astral, de hecho. Entonces van a haber muchos eclipses de la consciencia con las fantasías de tipo salvación individual o personalista o de nuevo arranque, y esto va a significar, sin lugar a dudas, que vamos a olvidarnos de muchas cosas que socialmente eran muy importantes. Niveles de consciencia más integrados y más completos, sin embargo vamos a recordar lo positivo de Libra, lo positivo de Capricornio, y vamos a incorporar simplemente una nueva esperanza de avance y una nueva entrega a la lucha, una nueva actitud de ir a por lo nuevo, ¿vale? Porque vamos a tener la confianza místico-espiritual para hacerlo. El problema es, como digo, simplemente que una consciencia más eclipsada o más pequeña, por así decirlo, sí que va a dejar de lado cuestiones importantes de Libra y Capricornio. Entonces, ¿qué más? Bueno, pues también por lo negativo vamos a ver justificaciones místico-religiosas incontestables de las transgresiones agresivas que hagamos, de las transgresiones violentas que hagamos. Van a poder aparecer toda clase de excusas místico-religiosas de cualquier tipo, sin ninguna profundidad, que justifican cualquier agresión, invasión, violencia. Y bueno, puede resultar en un cierto todos contra todos. Según desde qué nivel de consciencia operemos, puede ser muy difícil esto. Vale, suficiente sobre lo negativo. Vamos con lo positivo. Vale, pues esto es precioso. Preparaos, ¿eh? Venga. Vale, vamos con un montón de las cosas positivas que son una auténtica pasada. Yo personalmente estoy bastante emocionado, la verdad, y espero que lo viváis igual que yo. Esto representa una oportunidad de un anhelo de la experiencia personal directa, ¿vale? Vivir de una manera no mediatizada por la experiencia social ni histórica, ¿vale? Esto es la cara opuesta de lo que estaba describiendo hace un momento. Esto básicamente se podría meter en dos palabras, la idea, que es inocencia y espontaneidad. Una nueva oportunidad para la humanidad de vivir desde una actitud de inocencia y espontaneidad. Si esto no es bonito, pues decidme que sí lo es, ¿no? Bien, hablamos de una aproximación más intuitiva a la experiencia, como que una mayor intuición de cómo yo me puedo autodeterminar en la vida, como si la vida y la confianza divina de alguna manera actúa a través de mi acción personal, ¿vale? Cómo yo puedo empezar desde cero, cómo yo puedo abrir camino de alguna manera desde ahora mismo, ¿no? Entonces, por así decirlo, como que hay un nuevo sentido de guía para los nuevos comienzos y para la superación de crisis en las que hay un estancamiento, o incluso para la superación de nuevas emergencias, que, bueno, ojalá que haya las mínimas, ¿no? Yo soy Tauro, no me gustan las emergencias, pero también por Tauro soy bastante realista y sé que suceden. Y las cosas como son, vivimos tiempos muy críticos en la Tierra por un sinfín de razones y las emergencias están aquí, ya estamos en la fase de las consecuencias de sistemas no orientados hacia la vida, de sistemas destructivos, excesivamente cortoplacistas y orientados a la muerte de una manera u otra, ¿no? Y claro, vamos a vivir las consecuencias de los últimos 200 años de sistemas equivocados y no armonizados, no integrados. Entonces, sí, de alguna manera, emergencias una detrás de otra.
Pero bueno, de eso suelo hablar más bien en mi otro canal, que es Ideas para el Gran Giro, Permacultura para el Gran Giro, donde os espero con el corazón abierto. Y aquí, en cambio, pues ¿de qué hablo? De que la respuesta ante esas emergencias va a ser de una cualidad muy inspirada, guiada, con confianza, y que muchas veces va a ser certero, ¿vale? Va a haber un sentido de saberse guiado, guiada por algo superior hacia la acción apropiada, el lugar, el momento, el cauce, esa chispa que metafóricamente sabe hacia dónde ir, sabe exactamente hacia dónde ir. Es velocidad, cualidad directa y impulso, lo que necesita. Y lo que le falla a la chispa muchas veces es el sentido de para qué y de dirección, pero un tipo de chispa espiritualmente inspirado, pues mira tú por dónde, que sí que puede ser una chispa que tiene éxito. Entonces vamos a estar viviendo una fase de chispas exitosas. ¿Qué más? Bueno, pues acción y avance con una cualidad contemplativa. La acción y el avance de Aries con esa cualidad mística meditativa. Otra cuestión, una cualidad de entusiasmo místico, ¿vale? De nuevo comienzo de la vida desde un punto de vista de entusiasmo por la vida, con una cualidad observadora mística. Y va a haber, muy importante, una idealización de la acción. La acción va a pasar a ser algo que podemos vivir con una gran cualidad de inspiración, de idealización, de entrega. Todo eso puede ser perfectamente sano. A nivel espiritual incluso, vamos a un poquito más allá, a lo más evolutivo, podemos encontrarnos una suavización de lo agresivo para que la iniciativa y el avance y la espontaneidad de Aries tenga una cualidad empática, no egocéntrica, como es la naturaleza del signo. El signo en sí es individual, no tiene un centro de conciencia que relacione con lo ajeno, con lo otro, con lo diferente, con las otras personas. Es puramente personal. Entonces Neptuno puede ayudar quizás a que haya una cualidad más compasiva en esa cualidad de avance de Aries, ¿no? Luego tenemos la visión de Dios y la divinidad, que esto explica mucho, ¿vale? Para hablar acerca de Neptuno esto es esencial. Vale, Dios a la divinidad, como le queráis llamar, va a tener como que una cualidad, una visión de que la acción ciega es donde Dios te encuentra, por así decirlo. Dios me encuentra haciendo, siendo, en la lucha, en la acción. Esa redención personal individualista que os decía. Esto puede, por lo positivo, esta visión de Dios puede resultar en una espiritualidad como activismo no violento. ¿Y qué formas culturales puede tomar? Bueno, pues esto me parece muy interesante. Yo creo que las meditaciones de tipo activa van a cobrar una nueva importancia porque van a ser nuestra manera de abordar a través de la acción, de la experiencia. Por ejemplo, las meditaciones que inventó Osho, más allá de si a alguien le gusta Osho o no, no tiene nada que ver. Pero las meditaciones en movimiento, las meditaciones en marcha, todas las cualidades que podamos hacer en marcha, o sea, todas las acciones que podamos hacer con una cualidad meditativa, ¿vale? Puede ser nuestro personal acceso a la experiencia divina, a la experiencia del éxtasis místico. El fuego como algo sagrado, el abuelito fuego, el mundo de los temazcales, de las tiendas de sudación, todo eso, la chispa como símbolo, creo que van a ser una manera muy importante de las personas de acceder a nuestra espiritualidad por este tiempo. ¿Qué más formas de acceder a nuestra espiritualidad se van a poner como normales? Pues la espiritualidad a través del ejercicio, la espiritualidad a través de la autosuperación
y la espiritualidad a través de la competitividad. Os voy a poner un ejemplo histórico. La última vez que Neptuno entró en Aries, en 1861, el fútbol explotó como deporte de culto, de masas, se extendió a una gran velocidad y ese ejemplo de lo deportivo como lo sagrado, pues está muy ilustrado con este ejemplo, ¿no? Entonces podríamos hacernos, hablando de fútbol, podríamos hacernos la pregunta de si va a haber más fútbol, nuevo fútbol, una escalada del fútbol, otros deportes nuevos que de alguna manera tengan un significado emocional parecido al del fútbol. Ojo, que Neptuno también es el opio de las masas. El fútbol, evidentemente, muchísimas veces, más allá de un deporte fantástico, pues es el opio de las masas. Neptuno es muchas veces cómo queremos eludir el dolor del aislamiento, el dolor del no amor, el dolor de la no pertenencia o de las heridas, las que sean, que llevamos en la vida. Todas las personas tenemos un profundo anhelo de superar todo eso. Le damos una forma u otra y son muy diferentes las formas que podamos tener, pero lo que es cierto es que todas las personas necesitamos de alguna manera escapar de la falta de amor incondicional de alguna manera hacia nosotros mismos y buscamos toda clase de refugios y toda clase de mecanismos aparentes para lograr ese estado. Y con Neptuno en Aries, pues va a ser en gran medida a través de las experiencias de contacto, de competitividad, de lucha, de enfrentamiento. Y bien, por lo positivo, pues a través del deporte, ¿no? Por lo positivo a través del deporte. Vamos con ese fuego. Vale, pues ¿qué más? ¿Qué más cosas vamos a idealizar? Es muy interesante esto. Fijaros, básicamente vamos a estar en una nueva fase de alguna manera idealizar lo masculino. La energía yang, la energía directa de acción, de iniciativa. Más cosas, lo punky, lo directo, antiautoritario, lo que se salta entusiastamente, todo lo que son pues acuerdos excesivamente estructurados, todo lo punky como entendido en el sentido de acción nueva, siempre viva, descargas breves, fogosas y muchas veces contra lo establecido. ¿Qué más? Vamos a idealizar también la imagen de la persona hecha a sí misma, la imagen del, ahora sí que hay llama, la imagen del self-made man o woman, la persona que de alguna manera parece que se ha sabido enfrentar a los obstáculos de la vida, abrirse camino, persistir y alcanzar un logro que le lleva al siguiente, que le lleva al siguiente. Y ese arquetipo de persona capaz de enfrentarse a los riesgos y las incertidumbres de la vida y salir con éxito es de alguna manera lo que nos va a inspirar en gran medida. Estamos asistiendo a una nueva fase de, para bien y para mal, valores por fuera de los valores proteccionistas de papá, mamá, Estado que hemos tenido y en el que el venga ya, espabila, actúa por tu cuenta, ya, sal, 3, 2, 1, ya. Todo eso pasa a tener una grandísima valoración, ¿no? ¿Qué más? Bueno, para bien y para mal, las armas, la caza, la capacidad de lucha, la capacidad de supervivencia, todo esto van a ser cuestiones que van a formar parte de lo que de alguna manera nos significa unión, espiritualidad, trascendencia. Puede parecer paradójico y muchas veces realmente va a ser
paradójico y para las consciencias no integradas, es decir, una consciencia no integrada de Aries es una consciencia de Aries que excluye y niega lo contrario, es decir, niega a Libra y a Capricornio y a Cáncer. Una consciencia no integrada de Aries es excesivamente es narcisista y egocéntrico. Desde ese tipo de consciencia ariana, que no es la única posible, desde ese tipo lo que sucede es que las armas, la caza, la lucha, el yo, se convierte de alguna manera en lo anhelado, lo fantaseado y lo que yo creo erróneamente que me va a salvar. Bueno, evidentemente eso además puede hacer muchísimo daño en el mundo, ¿no? Entonces ahí es donde está el riesgo de... Aquí gestionando la llama. Vale. Eso es donde está pues la contradicción, la paradoja y la dificultad de Neptuno en Aries, realmente. Bien, ¿qué más? Actividades idealizadas místicamente. Bueno, todo lo que sea emprendimiento e iniciativa. El mundo de los startups, el mundo de los gurús financieros, esos que, bueno, ya la moda ya estaba, ¿no? Se veía viendo en anuncios en todos sitios de gente que de alguna manera promete que si sigues su modelo personal de negocio, tú también vas a poder ganar un montón de dinero como ellos. Bueno, personalmente me reservo mi opinión, pero vamos a ver una gran idealización mística de lo que son ese tipo de actividades de emprendimiento e iniciativa. Os voy a hacer un pequeño spoiler. Muchas cosas de Aries en la vida en general no acaban bien, directamente no acaban. ¿Por qué? Pues porque es el signo de la chispa, es el signo de los inicios, de los arranques. Y hace falta el siguiente, que es Tauro, y el resto del ciclo de la vuelta a la vida para ver qué es lo que queda realmente de eso. No perdamos de vista que Aries es el primer signo también con lo que eso implica de procesos que empiezan, pero que para nada se estructuran, se vertebran, se materializan. Es una fase en la que vamos a flipar mucho con todo lo que empieza. Y bueno, la gente que no tenga elemento tierra en sus cartas o un Saturno débil, pues va a estar muy eclipsada por esta cosa de empezar. Y no van a conseguir más por tanto empezar. Porque hace falta tener una conciencia integrada para lograr cosas que satisfagan profundamente. Vale, pues ¿qué más? Más actividades idealizadas, el deporte, el atletismo, y dentro del deporte y el atletismo lo que es velocidad. El tema, por ejemplo, del sprint, 3, 2, 1, ¡ya! Ya, se acabó. Eso, ¿vale? Duración, longitud, no interesa tanto a la energía de Aries. Es el 3, 2, 1, ya, lo que sí interesa y excita y moviliza y resuena y se entiende. Pero por fuera de ese tipo de marco basado en la velocidad, pierde atractivo un deporte o una actividad. Entonces, ¿qué más cosas? Pues las artes marciales. Las artes marciales siempre han sido algo muy regido por Aries, también por Sagitario, pero las artes marciales probablemente se van a poner bastante de moda. También los deportes de riesgo, donde hay un riesgo por la velocidad, por la altura, por la posibilidad de impacto. Y algo que me parece muy interesante es que habéis oído hablar de, no sé cómo se llama en castellano, the zone en inglés. The zone es ese estado de consciencia alterado de una focalización extrema en la que entran los deportistas de élite. O incluso tú, que no eres deportista de élite, ese día que estuviste súper bien a nivel de deporte, estabas en ese estado de relajación profunda, observación casi meditativa, o meditativa, podemos decirlo, y con una capacidad de rendimiento y conexión con tu propio cuerpo y su fuerza y su músculo y su impulso extraordinario, ¿no? Por eso metiste ese gol,
o te salió ese truco con el skate, o lograste lo que fuera. Bueno, pues ese estado de conciencia es algo que vamos a estar persiguiendo y buscando muchísimo con Neptuno en Aries, ¿vale? ¿Cómo? Pues mucho a través de los deportes de riesgo. Yo lo llamaría un éxtasis adrenalínico, ¿vale? Una búsqueda de ese estado, de alguna manera, de éxtasis. De, por ejemplo, esos tíos que pegan un brinco enorme con la moto. Van volando de una rampa, están como a 30 metros, o sea, hacen 30 metros de longitud y luego bajan. Bueno, eso tiene que ser una sensación que yo no he vivido, de éxtasis, de alguna manera, de fusión mística con Dios, que es algo que les va a seducir una y otra vez a las personas que resuenan con este tipo de actividad. Y con Neptuno en Aries, de alguna manera, esa experiencia de me fusioné con Dios mientras estaba haciendo el truco de skate por encima de, quién sabe, un montón de escaleras y con una barandilla en medio. Ese momento de éxtasis de fusión con Dios que duró 0,2 segundos, para mí se convierte en el objeto de mis anhelos, de mi voluntad de fusión y de desaparición personal. Entonces, vaya paradojas, ¿no? Todas las cosas que hacemos para algo que dura poco a veces, ¿no? O sea, la paradoja de cuánto tiempo invertimos para cuestiones que, en el caso de Aries, nunca mejor dicho, pues son fogosas, breves, episódicas. ¿Qué más cuestiones vamos a estar idealizando? Bueno, pues el mundo prepper, el mundo preparacionista, el mundo de, sobre todo, más en su faceta de herramientas y conocimientos y saber hacer, más sobre todo la cualidad y la actitud. La cualidad y la actitud de acción, resiliencia, sobreponerse a situaciones de reto o de peligro y actuar a pesar de ello. Eso, de alguna manera, esa faceta del mundo preparacionista, y doy por sentado que sabéis lo que es el mundo prepper y preparacionista, pues esa faceta va a cobrar una gran dimensión cultural, y probablemente lo vamos a notar en nuevos programas, incluso en nuevos programas sociales y políticos y comunitarios, organizados por diferentes nodos, sean incluso nodos administrativos, o desde un tío que empieza a dar clases de preparacionismo en el garaje de su casa para los chicos y las chicas del barrio. Bien, nos vamos a otra cuestión neptuniana. Las drogas y las sustancias y la evasión. ¿Por qué tiene Neptuno que ver con eso? Bueno, ya os imaginaréis, porque son formas de alguna manera adquirir una sensación de bienestar, de rendición, de unión, de paz, ¿no? Entonces, los comportamientos de Neptuno rigen en gran medida qué hacemos los humanos, qué cosas nos metemos y hacemos los humanos para experimentar aquello en sustitución de la meditación y los canales psicológicos espirituales, que son francamente bastante más laboriosos y difíciles, ¿no? Sobre todo difíciles de estabilizar, de integrar, de elaborar y de estabilizar. Entonces los humanos pues hemos encontrado estas maneras sustitutas a nivel de sensación, no de nivel de conciencia estable. Y es por eso que Neptuno representa las drogas. Bueno, pues Neptuno en Aries ya no son determinado tipo de drogas, y sí son determinado otro tipo de drogas. Vamos a empezar con el ejemplo del café, ¿vale? Algo que te pone a tope. Yo tomaba un poco de café antes de este vídeo, quizás se nota. Quería hacer un vídeo coherente. Bueno, pues entonces, drogas de acción, foco y actividad. Esto no son todas las drogas. Esto no es, por ejemplo, algo que te hace desaparecer y ver los alienígenas y no. Esto es, en fin, las que fueran, pero drogas de focalización y actividad. Y con eso creo que es una referencia suficientemente
explícita y precisa. Vale, vámonos a otro gran ítem, que es el de música, arte, cultura, moda y memes. Toma ya, todo esto. Bueno, pues estoy personalmente os confieso que estoy bastante esperanzado de que sea una fase como yo me espero. Ojalá, porque yo anhelo desde hace mucho tiempo, esto es un poco personal, sí, pero no se lo digáis a nadie, ¿vale? Pero el fin del reggaetón, ¿vale? Hay mucha música latina que me encanta, nada que ver con el origen, pero estaría muy bien. Entonces, volviendo a la astrología, vamos a hablar un momento de lo que es a nivel de música. Pues yo creo que rock, techno y punk van a ser géneros que probablemente van a representar suficientemente bien, de manera fiel, esa energía de Aries, de algo intenso, pasional, directo y que además en el caso del punk y del rock pues puede ser breve. El techno no, el techno suele ser más de elaboración y de desarrollo, pero el estado de acción, de actividad, de movilización, algo bastante pasional y activo, ¿no? Pues como es el techno, pues en ese sentido creo que es un género que encaja con los tiempos. Me atrevería a decir que la duración de las canciones probablemente se va a acortar, igual que en las canciones estas de punk, de y ya está, fin de canción. Pues eso creo que va a ser un patrón, porque con Aries, como lo que es la vivencia instantánea e inmediata es lo que más gratifica, y con un planeta de receptividad musical, artística, inspiracional como Neptuno, pues eso es lo que más gratifica. Entonces creo que, como en el género punk, que las canciones no solían pasar de 2-3 minutos y ser muy sencillas y al grano, creo que va a ser una nueva tendencia. Yo personalmente, con tal de que dejemos atrás el reggaetón, me parecerá maravilloso. ¿Qué más? Los estados de trance a través de la danza, los estados de trance a través de todo lo que sea movilizar el cuerpo. Aries es una parte importante de la danza y del movimiento en general, con lo cual pues puede ser que una música que tiene muchos nuevos comienzos arianos, muchos subidones, que diríamos en castellano, puede ser una manera en la que se vaya la dirección artística. ¿Qué más? Ocupaciones artísticas del espacio, flash mob. ¿Por qué? Pues porque una ocupación es algo muy ariano, un ir directo, voy a conquistar o tomar o reapropiarme de ese espacio, eso es algo muy ariano. Y hacerlo desde ese sentido místico, muy líquido, muy fusionado, que son los flash mob, buscad información sobre eso, si no sabéis lo que son, seguramente lo habéis visto y no conocéis el nombre, pues eso es algo muy Neptuno en Aries. ¿Qué más? Moda y mundo visual. Vale, aquí un buen ejemplo, el rojo. El rojo es el color de Aries por excelencia. Se me ha apagado el fuego. Bueno, vale, perfecto. Lo que os quería decir sobre el fuego es que, a ver, si son chispas y dura poco, me vale para el vídeo, ¿vale? Porque tú lo has pillado, ¿no? Ya está. Porque no tenía que ser un fuego leonino, ni mucho menos una barbacoa sagitariana súper expansiva. No. Para el vídeo esto era lo que quería. Vale, pues el color rojo. Partes del cuerpo. Ojo que esto va a ser curioso. La cabeza es la parte del cuerpo regida por Aries y de manera, yo diría que bastante comprobada, realmente es así. Entonces yo estoy esperando un nuevo cambio de tendencias de look que tienen que ver con la cabeza y con el pelo. El pelo probablemente va a tender a ser corto y a hacer incluso, ¿por qué no? Pues, no sé, formas artísticas diferentes con el pelo. Entonces, pues, ya veremos si esta tendencia se cumple. Es una deducción por mi parte.
Y bueno, ¿qué más? Pues nueva obra literaria, y las obras literarias que vemos hoy en día, audiovisuales, son las series, ¿no? Pues entonces, nueva obra literaria y series. ¿Qué vamos a ver en este sentido? Pues no lo sé, pero vamos a ver algo que va a tener muchísimo que ver con esto de los nuevos arranques, los nuevos comienzos, el valor del fuego. Os pongo un ejemplo. En 2011, en ese momento increíble entre marzo y abril de 2011, en el que Urano ingresó en Aries y Neptuno ingresó en Piscis, en ese momento intermedio apareció lo que es sin duda la serie de referencia de este periodo, que es Juego de Tronos. Vamos a ver probablemente la aparición de alguna nueva serie, libro, obra literaria muy cerca del principio de este ingreso, no antes, pero sí después. Y seguramente va a ser algo que ilustrará un poco la cualidad psíquica que se ha canalizado a través del autora de esas obras. Porque es así como funciona todo. No hay separación entre la mente personal y colectiva en este sentido. Vale, vámonos con otro ítem importantísimo, extremadamente importante, en este momento de la humanidad y en todos los tiempos. La cuestión de género, la cuestión de la identidad de género. La cuestión de la identidad de género va a tener unos cambios sumamente notables y muy importantes, porque entra un planeta profundamente femenino en un signo totalmente masculino, energéticamente hablando. Y esto va a ser relevante. Son cambios lentos, largos y profundos los que vamos a notar, pero de alguna manera se va a poner un énfasis en la masculinidad, el protagonismo masculino de alguna manera. Pero curiosamente, vaya paradoja, va a ser una masculinidad feminizada, pero al mismo tiempo una sensibilidad a lo masculino. ¿Cómo quedamos? ¿Esteban es más masculino o es más femenino? No lo sé decir. Es una curiosa co-creación entre personas biológicamente masculinas y femeninas, y estamos todos y todas involucradas con este proceso. Pero vamos a irle prestando atención a medida que avanza Neptuno en Aries, porque creo que va a ser muy llamativo. Va a haber una visión más idealizada y redentora de lo masculino, ¿vale? Tanto por lo positivo, integrado, como por lo negativo. El arquetipo negativo sería la imagen en toda la historia del fascismo tradicional, la imagen del hombre fuerte, que normalmente es un ser increíblemente mediocre e incompleto. Cuando tú estudias las cartas astrales de los líderes fascistas de la historia y contemporáneos, te animo a hacerlo, te das cuenta de que esas personas a nivel psicológico personal realmente estaban muy mal. O sea, eran personas que representaban lo más tóxico de lo tóxico. Lamentablemente, cuando la humanidad entra en procesos de colapso y de frustración y confusión enorme, esas personas pueden convertirse en símbolos de la vía de escape de nuestras energías de frustración personal, ¿vale? Entonces, el arquetipo de la figura redentora masculina, el hombre fuerte y todo eso, que viva la energía yang, viva la energía masculina, viva la energía femenina, viva la integración, que es lo importante, viva el baile, vive el encuentro, viva el sexo entre lo masculino y lo femenino, viva todo eso. Pues lo negativo realmente es simplemente cuando se niega o se polariza y entramos en posturas anquilosas, o sea, cristalizadas de polarización o negación de lo otro, ¿no? Entonces, bueno, vamos a estar idealizando lo positivo. Yo personalmente incluso os diré que tengo ganas, me va a parecer refrescante y novedoso en ciertos sentidos, y me considero feminista. Con lo cual, nada que ver, ser feminista no tiene nada de reñido con lo yang, masculino energético. Es un tema apasionante y la gran cuestión es que si eres biológicamente mujer u hombre, pues lo yang te pertenece y lo yin te pertenece. Y lo que muchas veces nuestras culturas e identidades culturales
ha fastidiado es realmente el baile entre las dos cosas, dentro de cada individuo y en nuestra sociedad, ¿no? Entonces, nueva valoración de lo masculino yang. Vamos a tratar de que no sea en plan tóxico, sino en plan positivo. Un ejemplo de la complejidad de toda esta cuestión de género es que Neptuno representa mucho a los abuelos y las abuelas. Pues vamos a tener, de alguna manera, la figura de la abuela ariana, que es como toda una combinación de arquetipos difícil de imaginar, pero probablemente alguien o la tercera edad va a adquirir una cualidad más ariana de alguna manera. Va a ser muy paradójico y muy interesante y bonito observar esto. Vale, ¿qué más? Sexualidad, toma ya. Ok, sexualidad. Vale, esto os va a hacer un poco de gracia, creo, porque hablar de sexo pues siempre tiene bastante gracia, aparte de alta temperatura. Entonces, bueno, lo siento mucho para la gente de desarrollo lento, para los signos de tierra, para quienes aprecian, pues yo qué sé, la mirada más, la experiencia más tántrica. Pero yo creo que a nivel general, cultural, nuestras referencias generales sobre el sexo van a ir mucho hacia lo que es, ok, preliminares y duración, no me interesa. Quítate la ropa, quítame la ropa ya. Y bueno, y eso pues es un cambio en un tiempo en el que muchas personas, mujeres, pero personas, hombres con mucha energía yin, femenina, pues a lo mejor lo que estaban descubriendo era una cualidad de, digamos, de duración y de contacto y de piel y de plenitud a través de una experiencia más prolongada, ¿no? Del intercambio sexual. Bueno, pues Neptuno en Aries no va a interesar. Quítate la ropa ya y, ¿sabes? Y ya está. Y Neptuno en Aries. Va a ser curioso todo esto. Vamos a ver si se cumple. Estoy hablando evidentemente de cambios de tendencias culturales indirectas en nuestro subconsciente e inconsciente. Si tú eres una persona que tienes Marte y Venus en signos de tierra, todo esto no te afecta. Tú te quedas ahí con tu estilo, que está muy bien, que no tiene nada que ver. Que estoy hablando de cambios, tenemos que saber en astrología traducir desde lo macro y lo general a lo específico, concreto, biológico, corporal, individual. Tenemos que saber observar esa relación. Bien, ¿qué más? Pues lo que digo, a la chispa y a la fricción, mucho calor en poco tiempo, rápido al orgasmo, breve y cantidad de nuevos comienzos, ¿no? Más coitos nuevos y sorprendentes ganan valor. Vale. Ok, vamos a enfriarnos un poco, irnos otra vez a la cabeza y hablar un poco de política, ¿vale? Política. Lo positivo y lo negativo. Por lo negativo, empecemos con lo malo. Vale, sacrificios asumidos por fantasías de salvación, ¿vale? Sacrificios asumidos por fantasías de salvación. Esto quiere decir que a nivel colectivo está claro que lo que tenemos que hacer es avanzar hacia tal cosa. Bueno, pues yo en el nombre de Neptuno asumo y yo ejecuto un gran sacrificio, una negligencia, un bajarle el volumen a otras cuestiones importantes con tal de, Neptuno, vivir esa fantasía escapista de unión a través de ese avance concreto, ¿no? Bueno, el amigo Netanyahu y su club sionista tal, bueno, parece que esto ya hubiera empezado antes, ¿no? Para ellos. Me temo con todo el dolor de mi corazón que esto ha sido un previo. El deseo de Trump de anexionarse territorios porque a él le place y le sale es puramente Neptuno en Aries versión tóxico, evidentemente, porque es un saltarse Libra y Capricornio y Cáncer y poner todo el énfasis de los signos cardinales en este. Y bien,
es como si esa tendencia cultural hubiera empezado antes del ingreso de Neptuno en Aries. Pero bueno, va a explotar y a ir muchísimo más a partir del ingreso real de Neptuno en Aries. Bien, ¿qué más? Pues eso es por lo negativo. Decir que los nazis eran muy neptunianos. Los nazis en las cartas de Reich y tal, pues tenían realmente un Neptuno muy prominente. Esa visión de fantasía y de idealización maravillosa, en su caso particular, con sus elementos, y en tu caso y en el mío, pues con los elementos que sean, pero esa visión de la salvación definitiva cuando alcancemos X, ¿vale? Desde un lugar no integrado, cuando yo convierto una visión determinada mía en la fantasía de salvación, yo haré cualquier cosa por lograr esa visión, por afianzar esa visión. Haré cosas crueles y violentas. Es decir, me puedo perder y eclipsar y justificar ciegamente con Neptuno. Y en la política probablemente vamos a ver sacrificios asumidos por fantasías de salvación. Por lo positivo, bueno, un mayor espíritu de ir hacia la política, empezar las causas, dirigirnos de manera instintiva y directa, en algunos casos más integrados, desde un espíritu de unión, igualdad y reducción del sufrimiento. ¿Por qué? Pues porque Neptuno, a lo largo de la historia, ha resonado con los movimientos sociales de izquierda, que con sus aciertos, errores y omisiones y puntos incompletos, pues en principio busca un mayor sentido de unión, igualdad y reducción del sufrimiento. Neptuno siempre ha estado destacado en los momentos históricos relevantes de las políticas de izquierdas. Entonces, en principio, podemos ver una cualidad de esto, que va a depender de cómo se alía Neptuno con muchísimos otros planetas y muchas más cuestiones que no entran en este vídeo. Entonces, en cuanto a líderes, mandatarios, personas de referencia, famosos, es otro gran ítem. Vamos a ver ascensos, caídas, destituciones y cambios notables. Cerca, probablemente, del momento del Neptuno, del ingreso. Pues, ¿por qué? Pues porque siempre hay una nueva muda de conciencia cuando un planeta transpersonal ingresa en un signo distinto. Entonces, pues, ¿quién va a caer? ¿Quién va a emerger? Vamos a prestarle mucha atención porque probablemente será simbólico de tiempos de medio-largo plazo. Vale. ¿Qué más? Pues nos vamos, amigos y amigas, hacia una serie de cuestiones un poco más específicas, pero no menos interesantes, como son las de el territorio, el sentido del territorio en general. Ya hablé mucho acerca de esto en el vídeo del año 2025. El sentido del territorio va a estar sujeto a un nuevo sentido de fantasía de colonización. El territorio, que es algo muy de los signos de tierra, con Aries, se vive desde el espíritu de acción inmediata y de toma, de ocupación, de apropiación, de reapropiación, de ir y entrar, sin más, ¿vale? Con Neptuno en este signo, vamos a vivir el sentido del territorio desde un sentido muy justificado, muchas veces por cuestiones místicas o de la unión o de la solidaridad. Yo personalmente, por lo negativo, imagino colonizaciones y apropiaciones, robos de territorio, como ya, bueno, el amigo Netanyahu y tal, y en fin, como hacen las corporaciones muchísimas veces con el agua, con el territorio, como hacen los mega ricos ahora mismo con el tema de los espacios agrícolas ganaderos. Esas apropiaciones, de alguna manera, van a ir a más, por un lado, pero como Neptuno en Aries está para todo el mundo, pues a nivel particular, personal, también va a haber un nuevo sentido de justificación, de
es apropiado y espiritualmente correcto que yo tome un nuevo territorio. Eso para algunas personas será un lugar donde poner un huertito, eso para algunas personas será un avance comunitario para apropiarse de un comunal que está en desuso o en mal uso por, yo qué sé, una familia concreta o una corporación internacional insensible a la realidad local. No lo sé, ya veremos, pero básicamente la frase que lo resume es: en la colonización está la salvación. ¿Vale? Esto va a poder representar movimientos de masas y migraciones, porque nadie migra por gusto, nadie migra con la incertidumbre y el desarraigo y la tragedia y la desolación que implica. Nadie emigra por gusto, la gente emigra por supervivencia o porque la relación de coste-beneficio está clarísima a favor del beneficio. Pero aún así nunca es una decisión fácil. Sin embargo, con Neptuno en Aries, ese deseo de acción, de saltar de un lugar a otro, va a ser otra cosa, para bien y para mal. Daría pues para horas de reflexión y debate este tema en sí mismo. Vale, ¿qué pasa con las fantasías de ir a Marte de un muy querido señor que tiene una carta astral preciosa en fin, nuestro queridísimo Elon Musk, que con su capacidad de fantasía casi ilimitada, porque es una persona muy neptuniana a pesar de ser tan mega rico, él va a representar probablemente este anhelo de colonización de nuevo territorio en el planeta Marte, que está relacionado con el signo de Aries, porque Marte es, a nivel astrológico simbólico, el planeta relacionado con Aries. No es baladí que haya un mega rico tecnófilo, tecnoutopista con el deseo de alguna manera dejar atrás las poblaciones masivas de la Tierra y llevarse a él, su familia y a sus elegidos, quien mejor le haga la pelota, etcétera, a otro planeta, mientras asumimos pasivamente el colapso de los ecosistemas en el planeta que nos ha visto nacer y que nos ha traído a la vida. Estamos hablando de algo perfectamente coherente a nivel astrológico, más allá de la locura y la fantasía que implica. Y por favor, los tecnoutopistas que me estáis viendo, ni siquiera estoy hablando en realidad de si es posible o no. Desconozco y me importa poquísimo. Más bien es una cuestión de si es apropiado al momento priorizar ese tipo de gasto, inversión, fantasía de escape, ¿no? Y es que me río, ¿no? Me río de cómo funciona el mundo de los mega ricos. Me río por no llorar, ¿no? Pero bueno. Vale, continuamos con más cosas. Agricultura y ganadería. Ok, agricultura. Germinación de semillas y de plantas y especies pioneras en la sucesión de los ecosistemas. Mirad qué cosa más curiosa se me ha ocurrido que vamos a poder ver. También algunas personas sabéis que me dedico también al tema de la permacultura, hago divulgación, charlas, cursos y diseños y tal, y es mi segunda nueva profesión en la vida, algo que me apasiona. Y bueno, pues pienso que realmente, quiero decir con esto que tengo otra parte de mi vida puesta observando esas cosas cada día. Y vengo a deciros que creo que vamos a notar un gran auge de solucionismo, de ideas de cómo alcanzar una solución, de cómo sanar la tierra a través de Aries. Las semillas están regidas por Aries. Pues la germinación masiva de semillas para la vida
y de semillas para restaurar territorios. Las personas que no sabéis, pues no estáis muy familiarizados con el mundo de la biología, los ecosistemas tienen ciclos, tienen procesos. Empiezan siempre de manera, si pensamos en la historia de la Tierra, de manera muy básica, geológica y con poca vida, con mucho mineral, y se complejizan, y las redes de vida, o sea, las cadenas tróficas y las sucesiones de vida y muerte crean cambios estructurales distintos en los ecosistemas, que a su vez son las condiciones apropiadas para la aparición de nuevas formas de vida. Entonces, Aries representa todo lo que es esa fase de colonización y novedad. Entonces, con Neptuno en Aries vamos a estar pensando, yo personalmente creo que es algo muy positivo, en el uso masivo de semillas de especies colonizadoras de territorios, que tiene que ser en el sentido apropiado. Ya veréis que seguramente habrá muchísima gente cometiendo grandísimos errores a nivel de ecosistema, porque Aries es no tener en cuenta el contexto, en este caso el ecosistema. Pero hay actuaciones con esta clase de semillas, de cultivos, que en muchos lugares son absolutamente esenciales, imprescindibles y apropiados para restaurar ecosistemas, para empezar desde cero en ambientes degradados por fuego, volcanes, inundaciones, contaminación, etc. Hay muchos lugares donde realmente el uso de semillas, de plantas y especies colonizadoras es esencial. ¿Para quedarse y establecerse de manera definitiva en el tiempo? No, porque eso es precisamente lo que no hacen las especies colonizadoras. Lo que hacen más bien es abrir el ecosistema a una evolución hacia algo más complejo y estable desde un lugar difícil. Son normalmente especies de crecimiento rápido. Estoy pensando incluso en que habrá mucha gente lanzando bolas de semillas con este tipo de semillas de este tipo de especies. Vamos a ver si se cumple lo pronosticado o no. Ojo, yo siempre os haría una llamada a la permacultura. Es algo muy capricorniano. Es algo que tiene muchísimo en cuenta la observación, la ciencia, la lentitud. No perdamos de vista, por favor, esa parte de la realidad, que si nos eclipsamos con Aries, por más que colonicemos y colonizamos mal, no avanzamos tanto realmente. Vale, ¿qué más? Cuando entre Júpiter en el signo de Cáncer este mismo año, en junio 2025, seguramente vamos a ver un gran despegue de todo esto. ¿Qué más? En cuanto a la ganadería, bueno, esto os va a parecer un poquito atrevido y loco por mi parte, pero, en fin, soy astrólogo. ¿Qué os esperáis? La cabra, el animal de la cabra, ¿está realmente representada por Aries o es una asociación de pensamiento mágico? Pues no, es una asociación de pensamiento simbólico, porque que es algo más maduro e integrado que el pensamiento mágico. La cabra está efectivamente relacionada con el signo de Aries. Bien, pues yo pienso que es posible que veamos un mayor uso de cabras en el territorio de una manera deliberada, consciente y útil. Por ejemplo, pues para desbrozar zonas de monte donde hay riesgo de incendios, etc. Además que, en fin, producen carne, leche, queso, en fin. Es un animal que probablemente se va a revalorizar o valorizar como tema de alguna manera de culto simbólico. Bien, con esto me parece que llego al fin de lo que son los significados, la interpretación, las exploraciones que he realizado simplemente reflexionando. No he leído más que 1 o 2 artículos de otros astrólogos, astrólogas. Llevo 25 años con esto. Simplemente me he abierto a reflexionar, a observar símbolos, a invocar alguna posible canalización, y creo que aquí hay un montón de pistas. Bien, y por una cuestión de ruidos y sonidos de campo me he tenido que alejar de donde estaba. Vamos a terminar este vídeo
con un poquito de reflexión acerca del de dónde venimos, ¿vale? Porque hay una frase que dice mucho acerca de la historia en general y de la historia usando astrología también. Y es la frase aquella de la historia no rima pero se parece, o la historia no se repite pero se parece, o la música no suena igual pero se parece, algo así, ¿no? Venía a decir esa frase. Entonces tenemos muchísimo que aprender del ciclo anterior de Neptuno en Aries, que ingresó, como os he dicho antes, en el año 1861. Fue un momento en el que pasaron muchas cosas que algunas seguramente os van a dejar con preocupación. Otras espero que no tanto, pero bueno, básicamente voy a empezar por la guerra de secesión, la guerra civil en Estados Unidos. Poca cosa, ¿no? Nada menos que algo, la guerra más, el conflicto más violento de la historia del territorio, y que sucedió por una cuestión básicamente pues de clase, de privilegio, de esclavitud, de forma de economía, y en el fondo pues una razón muy neptuniana como es la empatía al sufrimiento ajeno. Entonces, sin entrar en toda la sociología de lo que sucedió, constatar que en este momento también hay tensiones de clase, raciales, identitarias y de tipos de economía en el país conocido por ese nombre. Son históricas y brutales las tensiones que se están dando ahora. No voy a explorar hasta qué punto se parecen y no, porque daría para mucho, pero sí creo que hay un poco de espejo de la historia y de verdad, ojalá que no haya guerra, porque allí no gana nadie. Es un caos y una desestructuración excesiva sin aprendizaje. Y Neptuno en Aries es muy peligroso en ese sentido, porque por lo neptuniano somos capaces de muchas cosas cuando no está integrado al resto del sentido de la experiencia de la vida. Cuando no está integrado con el elemento tierra o lo saturnino, Neptuno es muy peligroso. Entonces, deciros acerca de, bueno, leyendo directamente de Wikipedia, ¿no? La guerra fue una de las primeras en utilizar la guerra industrial. Se utilizaron ampliamente los ferrocarriles, el telégrafo eléctrico, los barcos de vapor, el buque de guerra acorazado y las armas producidas en masa. A mí lo que me da miedo en este sentido es la idealización de las armas y de la salvación como acción personal, ¿no? Como defensa o conquista del territorio propio, ¿no? Ahí donde está Neptuno, que ha tenido tradicionalmente que ver con el mundo de las drogas y la morfina y las sustancias que utilizamos para escapar del dolor, que forma parte de la vida. Neptuno en Aries podría verse como una fantasía de si yo tengo mi arma y mi querida arma que me la ha dado Diosito, pues entonces yo estoy bien y qué más importa todo lo demás, ¿no? Bueno, evidentemente eso no es un Neptuno sano, no es un Neptuno integrado, no es un Neptuno que esté funcionando en beneficio tuyo, ni del conjunto de tu ser personal, ni de la personalidad, ni del colectivo, ¿no? Es un Neptuno versión escapista personal de alguien que no es capaz de abrirse al proceso profundo de Neptuno porque su dolor psicológico propio, personal, se lo impide. Por eso os lo vuelvo a recordar, en la integración de la consciencia hay un proceso, y en la medida en la que mi herida personal es demasiado grande, no puedo evolucionar realmente con lo transpersonal. Y bien, ¿qué más? Pues también apareció en ese momento, en esa época, no de manera tan precisa en el tiempo, pero la visión del comunismo y de alguna manera sacrificar las diferencias individuales a favor de una mayor solidaridad. Bueno, salió como salió, imperfecto, como todas
los sistemas socioeconómico-políticos distintos, porque ningún ismo, ninguna corriente puede dar con toda la verdad acerca del ser humano. Para eso necesitaríamos integrar todos los planetas y todos los signos a la vez, y bueno, pues no tenemos tanta consciencia. Entonces, bien, pero sí destacar que a nivel histórico fue un momento en el que estaba en auge, un cierto sentido del todo es de todos, pero bueno, esto está muy sujeto al resto de activaciones astrológicas que suceden en esta época y no es materia de este vídeo. Algo que me parece muy importante que destacó Alejandro Lodi en un artículo es el surgimiento de la vida psicológica versus la vida mediada por las religiones, ¿no? Mediada por la religión con su ultra simplificación de bueno, malo, angelical, demoníaco, y dejando pues la mente infantil llena de imágenes y sin embargo, y bueno, y apoyando un poco al humano en el miedo a la muerte, pero al mismo tiempo poniéndole un techo a su evolución de conciencia, ¿no? Entonces, en ese momento, el último ingreso de Neptuno en Aries fue como un momento de empezar a notarse más el interés por la psicología del humano concreto, ¿no? Motivaciones, emociones, niveles de conciencia subconsciente, inconsciente, etc. Y entonces es de esperar que probablemente veamos más de esto. Vale, bueno, vámonos para terminar, amigos y amigas, con un poquito más de reflexión sobre la época en la que estamos, porque se juntan muchas cosas y no es el objeto de este vídeo estudiarlas todas juntas, pero sí que vale la pena enumerar algunas de las más importantes, ¿no? Entonces, una de las más importantes es que el mismo fin de semana que todo esto sucede, vamos a tener nada menos que un eclipse en el mismo signo de Aries, un eclipse de Sol, porque está el nodo norte a final de Piscis. Es un eclipse bastante flojito, sinceramente, no es un eclipse súper destacable, pero sí que es muy destacable que en un mismo fin de semana suceda un eclipse y un ingreso de un planeta transpersonal. ¿Qué es lo que tienen en común este eclipse de Sol y lo de Neptuno? Pues que ambos factores destacan planetas femeninos. La Luna y Neptuno son planetas femeninos y entonces nos permite pensar que quizás veamos una romantización de la acción y de la iniciativa. Una romantización de las mismas, insisto. Vale, segundo gran factor a tener en cuenta. ¿Cuál es el planeta regente de Aries? Pues es Marte. Entonces su posición va a ser bastante importante para determinar cómo se va a manifestar ese ingreso de Neptuno en Aries, al menos de momento en su fase inicial. Bien, pues amigos, amigas, Neptuno está en el signo del Cangrejo, en el signo de Cáncer, ¿vale? Entonces, Marte luchando mucho a favor y en contra de las cuestiones del hogar, de los sentimientos profundos, de la unión, de la pertenencia, pues va a dar bastante información adicional acerca de cómo se va a manifestar este Neptuno en Aries. ¿Qué más? El pequeño gran trígono que os comenté, o el gran sextil que os comenté en el vídeo sobre 2025. Yo lo único que quiero destacar es que creo que al haber planetas en tanto Géminis como en Acuario Plutón y en Géminis entrará Urano, yo creo que le va a quitar un poquito de la energía masculina tan potente que podría tener Neptuno en Aries de por sí mismo. Creo que le va a dar una cualidad más fresca, emocionalmente distanciada, le va a quitar un toque de pasión destructiva. Le va a acompañar con una cierta distancia y enfriamiento emocional, eso también es verdad, pero pienso que va a rebajar un poco la potencia de Neptuno en Aries. Vale, ahora una cuestión muy seria, una cuestión seriamente difícil, que es Urano en Tauro
Urano en su paso por Tauro ha estado haciendo conjunción a la estrella fija Algol. Bueno, os hablé un poquito sobre esto en un vídeo anterior. Bueno, pues Algol representa las cuestiones más difíciles, violentas, explosivas y crueles de todo el sistema astrológico. Es así. Es bastante duro lo que acaba de decir, pero es así. Entonces, cuando Urano hace conjunción a Algol, vemos cosas muy de horror y ciencia ficción. Las vimos ya el año pasado, 2024, en sus máximos picos, que fueron en torno a julio y en torno a septiembre de 2024. Bien, pues el máximo pico esta vez es en torno al 26 de abril, ¿vale? Entonces, desde este mismo marzo, abril y el final de abril, mayo y hasta final de mayo, Urano está en conjunción al Algol y esto promueve posibilidades muy violentas. ¿Qué sucede si combinamos la versión más negativa involutiva de Neptuno en Aries con Urano conjunción al Algol? Pues evidentemente estallidos muy violentos, muy precipitados, muy locos, donde hay la combinación de idealismo y autoengaño tóxico de Neptuno con una liberación negativa del monstruo interior que llevamos dentro, pero no una liberación para distanciarnos y superarlo, e integrarlo y dejarle espacio y ir más allá y evolucionar teniendo un monstruo pero poniéndolo al servicio del bien, sino liberar el monstruo y que salga y destroce y haga lo que quiera el monstruo, que es muy distinto. La cosa podría ser muy difícil. Entonces yo creo que una de las fases más difíciles del año 2025 es precisamente abril. Vamos a ver cómo nos va, especialmente el final de abril. Y otra cosa difícil es, en este sentido, el momento de la luna nueva del 24 de julio. También es bastante difícil, hay bastante violencia ahí encerrado, vamos a ver cómo se manifiesta. Pero bueno, vamos con otras noticias como son el ingreso de Saturno en Aries. Esto es muy diferente, le va a dar pesadez y compulsión al tema del avanzar, pero ya no solo idealismo, vamos a verlo en más vídeos. Y también tenemos la cuestión de Júpiter en Cáncer. Bueno, Saturno entra en Aries el 24 de mayo, Júpiter entra en Cáncer el 9 de junio, luego Urano entra en Géminis el 7 de julio, ¿vale? Ya sabéis que es un año totalmente inusual. Y la última conjunción de Urano con Algol, ese gran factor de violencia, ¿vale?, es a final de año. O sea que a final de año 2025 también tenemos bastante movimiento en este sentido. Bien, esos son factores a tener en cuenta porque todo se suma y en astrología hablamos de un sistema complejo, dinámico, en el que todo está vivo y todas las partes se influyen entre sí. No podemos predecir solamente atendiendo a un factor aislado. Entonces, lo último que me queda por deciros es que todos los siguientes 4, 5, 6 años que tenemos adelante, Neptuno va a estar muy cerca del principio de Aries. Va a estar muy cerquita del principio del signo. ¿Esto por qué es importante? Bien, pues porque lo que sucede cada año nuevo, cada vez que empieza la primavera en el hemisferio norte y el otoño en el hemisferio sur, es porque el Sol ha entrado en Aries. Bueno, no voy a entrar en cómo funciona el zodiaco tropical ahora, pero el Sol entra en Aries en ese momento. Entonces, si durante los siguientes 4 o 5 años, cuando el Sol entre en Aries, se encuentra Neptuno justo al principio del signo, vamos a tener una serie de años que van a tener una cualidad muy destacada, muy fuerte de lo que he estado describiendo en este vídeo. ¿Por qué? Pues porque el Sol le va a dar fuerza a ese Neptuno y viceversa, se van a combinar los arquetipos. Bien,
Entonces, van a ser unos años, los primeros 3 o 4 sobre todo, que tendrán mucho de esta cualidad. Y bueno, no sé si me he dejado algo, pero esto ha sido muy extensivo, muy completo, ha sido el fruto de un día y medio de trabajo sin parar. Espero que os haya gustado. Deciros que, bueno, llevo 25 años con esto de la astrología, pero soy un poquito polifacético y entonces es a lo que menos me dedico hoy en día, pero sigue siendo mi fuente de ingresos, sigue siendo mi profesión y me encanta trabajar para las personas, me encanta ayudar a mejorar la vida de una persona con la astrología si puedo. Entonces, quiero que sepáis que yo a esto me dedico, tengo la página web astrologiaintegral.art, puedo hacer toda clase de lecturas astrológicas, está todo en la página web. Y bueno, si te ha gustado mi estilo, si te parece que puede funcionar, si te parece que tengo cualidades pues para acompañarte o te apetece probarlo, pues yo no te voy a mentir, me recomiendo a mí mismo. Entonces, esto es la página. Entra, explora, comparte, te agradezco mucho. Y bueno, que todo esto sirva para afianzar un paradigma en el que flipamos más y más y más con la vida y nos salvamos del colapso, el proceso de extinción en el que parece que estamos, porque precisamente aprendemos a reconocer nuestra interdependencia, aprendemos a reconocer que por más que me guste Neptuno en Aries, si no lo tengo integrado con lo demás, poco voy a evolucionar realmente. Y así, con todo, con la astrología, la permacultura, todas las disciplinas holísticas y la mirada que reconoce la interdependencia, en la que tú, yo y todas las personas siempre tenemos muchísimo que aprender, pero sobre todo muchísimo que agradecer y que flipar y que crecer. El mundo pasa a ser menos conflictivo por fuera, las guerras externas dejan de ser y dejan espacio a procesos de aprendizaje personales en los que yo me hago cargo y responsable de mí mismo y la verdad que disfruto, aprendo y celebro más y comparto mejor con los demás. Entonces, bueno, esto ha sido mi personal manera de invocar al nacimiento de muchas nuevas primaveras en vuestros corazones. Recordar que Neptuno en Aries es, por lo positivo, un símbolo hermoso de un avance de la cualidad del entusiasmo y la inocencia, honestos y bien integrados. Y con esto me despido. Por mucha inocencia, por mucha abertura emocional, por mucha abertura a la acción, por mucha acción inspirada e integrada. Cuanto más integrado, más inspirado. Bueno, nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo atento.